¿Se acuerdan? Epitelial, muscular, nervioso y tejido conectivo. Y después todos los otros tejidos que vimos eran especializaciones del tejido conectivo o especializaciones del tejido epitelial que vimos, glándulas, ¿se acuerdan? En la última clase. La última no, la del viernes. ¿Ustedes ya vieron algo de sistema nervioso en el anato o algo de eso? Algo. Bueno, entonces, es un tejido que forma parte del sistema nervioso, ¿no? Que constituye el sistema nervioso y la función principal que tiene es recibir estímulos, tanto del propio cuerpo como del medio externo, y generar algún tipo de respuesta ante esos estímulos, ¿no? Entonces, las células que constituyen el tejido nervioso, por lo menos las células funcionales, tienen esa capacidad, ¿no? De transmitir información. Es un tejido básico formado por células y matriz extracelular. Vamos a ver que no son todas células unidas como las del tejido epitelial, sino que son células que están interconectadas, ¿no? Y no es un tejido que tenga las uniones así tan estrechas, tan próximas como el tejido epitelial que habíamos visto la semana pasada. Sistema regulador y coordinación de las funciones corporales. Bueno, como sabemos, todas nuestras funciones corporales están reguladas por el sistema nervioso. Inclusive la semana pasada, cuando vimos algo del sistema endocrino, vimos que ese sistema endocrino está controlado también por el sistema nervioso, ¿no? A partir de la hipófisis es que se regulan todas las hormonas. Ya se aburrió tan rápido. Ya se la tiene clarísima. Bueno, como saben ustedes, capaz lo vieron esto, sistema nervioso central y periférico. ¿Llegaron a ver algo? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno. Sistema nervioso central, entonces, está formado por el cerebro y la médula espinal. Y el periférico por los ganglios y los nervios. Dentro del sistema nervioso central, y observándolo así macroscópicamente, digamos, esto no es un tejido que esté teñido ni nada de eso, sino que, por ejemplo, si se obtiene una biopsia o si se observa un corte de cerebro, por ejemplo, así, aparecen diferenciadas una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris es que corresponde a lo que es la corteza, ¿no? La parte más externa, y la sustancia blanca, vieron que ahí se nota que es la parte más interna, ¿no? O médula. En la sustancia gris están los somas de las células nerviosas. ¿Se acuerdan que las neuronas tienen una parte que corresponde al citoplasma, a la cual se denomina soma? ¿Sí? Entonces, todos los somas de las neuronas están en la sustancia gris. Y toda la parte que corresponde a los axones, que se encuentran envueltos en vaina de mielina, muchos de ellos, es la sustancia blanca, por eso es el aspecto blanquecino, ¿no? Por la mielina, que tiene ese aspecto así nacarado, dicen algunos autores. Entonces, ahí está la organización en sustancia gris y sustancia blanca. Hay algunas dentro de la sustancia gris, hay algunas regiones donde las neuronas están como más amontonadas, digamos, que se denomina neuropilo, pero no todos los autores mencionan esas regiones. Los nombro por si los llegan a ver al término. Entonces, la sustancia gris son los somas neuronales, las ramificaciones, glía central y los vasos que los acompañan. La sustancia blanca son los axones, la glía central y los vasos sanguíneos, ¿no? Esa es la organización a nivel macroscópico. La organización histológica, entonces, es decir, qué células van a componer al sistema nervioso,
son las neuronas y la glía. ¿Sí? La célula funcional es la neurona, que ustedes ya tuvieron oportunidad de verla en biología, las distintas partes. Y las otras células son las células denominadas neuroglía o glía, ¿no? Entonces, la glía o las células de la glía van a tener la función de soporte, ¿no? De sostener a la neurona, darle nutrición, darle protección, porque en sí la neurona es una célula que está muy especializada y la única función que tiene es la de justamente transmitir el impulso nervioso, no hace otra cosa. Entonces las otras células se encargan de todo el resto, ¿no? Todo lo que es soporte, nutrición y también protección de estas células tan importantes que son las neuronas. Vamos a ver otras cuestiones también en cuanto a la histología, que es algo de la sinapsis, lo que ustedes ya lo vieron también a lo de sinapsis, que era una de esos. Entonces no lo vamos a repetir para no ser tan cansadores, que existe una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Más que nada enfocamos en la sinapsis química, que es la que tenemos nosotros los vertebrados y los humanos, ¿no? Sinapsis eléctrica por ahí hay en otras especies que no estamos viendo nosotros ahora. Y, ¿qué más? Vamos a ver qué es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Así que esto que está acá es resumidamente lo que vamos a ver el día de hoy. Es bastante cortito el tema de sistema nervioso, de tejido nervioso, porque no vemos todo el sistema, sino que vemos la organización de células. Ustedes van a tener para entretenerse con sistema nervioso más que nada en anatomía, en fisiología, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las células acá, más que nada. Aquí tenemos a la neurona, entonces, con sus distintas regiones, ¿sí? Tenemos aquí a los distintas regiones, pero vieron que en el caso de las neuronas hay algunas regiones que tienen distinto nombre. Entonces, por ejemplo, al citoplasma se lo llama soma, ¿sí? Pero es lo mismo, es el citoplasma. Este citoplasma emite unas prolongaciones que se llaman dendritas y que a partir de ahí es donde recibe la información esta neurona, ¿no? Está conectada con otras regiones y recibe la información. Luego tiene una prolongación muy larga a la que denominamos axón, ¿sí? Y ese axón muchas veces se encuentra rodeado o aislado o cubierto por una vaina de mielina. Esa vaina de mielina tiene algunas interrupciones a las que se denominan nódulos de Ranvier. Estos nódulos de Ranvier permiten que el impulso se vaya un poco más rápido. En el terminal del axón hay prolongaciones también, ¿sí? ¿Qué sucede en esa parte del axón? Es donde está la sinapsis, ¿sí? Es decir, que esa terminal del axón se puede llegar a unir a ¿qué otra cosa? A otra neurona, a otra célula, ¿sí? A otra neurona, o también puede unirse a un tejido muscular, por ejemplo, ¿sí? Entonces va a haber distintos tipos de neuronas, eso también capaz que lo pueden llegar a ver en otra materia, si no lo nombramos acá. Es decir, está la neurona que recibe la información y la pasa a otra neurona, por ejemplo, que es una neurona como que funciona de intermedio, y después están estas neuronas que se unen. Entre dos neuronas están las neuronas que se unen con tejido muscular, etcétera, ¿no? Entonces, podemos decir que las dendritas reciben aferencias, es decir, información que entra por axones de otras neuronas, ¿no? Y viaja la información en este sentido, ¿sí? Desde las dendritas hasta el axón. Acá hay algunos otros detalles, por ejemplo, ¿cómo es el núcleo en las neuronas? El núcleo es un núcleo bastante grande
es un núcleo bien claro y tiene un nucleolo muy prominente, ¿no? Entonces algunos autores dicen que es como un ojo de un búho, ¿sí? Porque es demasiado gráfico el ejemplo, pero es bien claro el núcleo y tiene un núcleo que resalta un montón. Y a veces está justo en el medio, así, entonces parece bien la forma de un ojito. El citoplasma, por lo general, es como un citoplasma propio de una célula que es muy activa, tiene muchos ribosomas, ¿no? Entonces, a esa retículo rugoso y a toda la cuestión de los ribosomas se le denomina sustancia de Nissl. No es otra cosa, ¿sí? Es lo mismo, nada más que tiene ese nombre en el caso particular de la neurona. A ver qué otra cosa más aparece ahí. Hay una región que es como una región triangular, digamos, que es donde se une el soma con el axón, que se lo denomina cono de iniciación o segmento inicial. En realidad no es que hay una interrupción entre el soma, el cono de iniciación o el segmento inicial. Es todo lo mismo, nada más que algunos autores han delimitado ciertas regiones, ¿no? Y las marcan por eso, pero no es que hay algo diferente ahí, ¿no? ¿Qué más? Bueno, lo que tenemos acá es una neurona y sobre todo está marcada acá la cuestión de de la envoltura, ¿no? De la vaina de mielina. Esa vaina de mielina es generada por otras células, ¿sí? Que en este caso, que aparece esquematizada acá, pareciera que es una neurona del sistema nervioso central, ¿no? En el sistema nervioso central, las células que generan la vaina de mielina se llaman oligodendrocitos, ¿sí? Y vieron que un mismo oligodendrocito es como que va generando distintos fragmentos de la vaina de mielina. En el caso del sistema nervioso periférico, las células que generan la vaina de mielina se llaman células de Schwann, pero ahí es como que cada célula de Schwann genera vaina de mielina para una sola neurona, ¿sí? Es como que envuelve directamente a un solo axón, ¿sí? A ver qué otro más detalle acá. Nada, con respecto a la sinapsis, bueno, en la región presináptica se supone que los neurotransmisores se encuentran en vesículas, ¿no? Y cuando es necesario liberar esas vesículas que contienen neurotransmisores, pasan a una región intermedia, ¿no? Porque las neuronas no es que están pegadas una a la otra, sino que están muy cerquitas, ¿no? Y ese neurotransmisor es captado por receptores que hay en la célula siguiente, ¿sí? En la célula postsináptica, o en la región postsináptica. Una vez que se reciben esos neuroreceptores, la célula responde de alguna manera. Por ejemplo, logrando algún tipo de cambio, ¿no? Depende si es otra neurona o si es músculo, ¿sí? Pero siempre los neurotransmisores entonces son captados por receptores que están en la membrana postsináptica. Con respecto a eso, ¿qué otra cosa más iba a decir? Bueno, que es muy importante que esto de la sinapsis, que los neurotransmisores que están en esa región, en esa región de la sinapsis, así como aparecen y son necesarios en un momento, también es necesario que desaparezcan, ¿no? Y que esos neurotransmisores en algún momento dejen de funcionar, ¿no? No pueden estar todo el tiempo enviando impulsos, porque no siempre es necesario, ¿sí? Entonces, las células de la glía, entre otras de sus funciones,
tienen esa, la de cuando ya no se necesita más un neurotransmisor en esa región, ¿sí? Sacan el neurotransmisor de ahí. Es como que van controlando la concentración de los neurotransmisores también, ¿sí? Así que es una función también, aparte de la nutrición y todo eso, es una función de las células de la glía, ir controlando esto ahí, que no se acumule mucho neurotransmisor o que en algún momento se regule la concentración del neurotransmisor, ¿sí? Por lo tanto, si hay alguna patología que involucra a células de la glía, a veces es tan grave que si tuviese una patología a nivel de las neuronas, ¿no? Porque la función que cumplen es muy importante a todo nivel, las células de la glía. Acá vemos un ejemplo de cómo sería el tejido nervioso en el sistema nervioso central. Fíjense que hay una sola neurona acá, está como en amarillo, y estas otras células celestes se encuentran ancladas, emiten prolongaciones y se encuentran ancladas a esa neurona. Pero fíjense que esa misma célula emite prolongaciones y se ancla con otro tipo de células, o a veces esas células se unen a distintas neuronas, ¿sí? Se forma como una especie de red, ¿no? Entonces, fíjense que es un tejido que es como más laxo, es como una red, ¿no? De hecho, en algunos momentos o algunos autores decían que las células de la glía no son células del sistema nervioso, sino que son como una especie de tejido conectivo. En realidad no es tan así, o actualmente no se piensa de esa manera, porque las células de la glía tienen el mismo origen embriológico que las células, que las neuronas. Son todas de origen ectodérmico. Así que, bueno, vamos a seguir viendo los detalles, sobre todo de las neuronas ahora y más adelante de la glía. Hay distintos tipos de neuronas de acuerdo a la forma que tienen, ¿no? Y también a las prolongaciones que emiten. Estas son clasificaciones nada más. Fíjense que hay algunas que son como triangulares y entonces se les dice con forma piramidal, hay otras que son más con forma de pera y entonces son piriformes, y hay otras que son estrelladas. De acuerdo a la cantidad de prolongaciones, hay neuronas que son multipolares, es decir, que emiten prolongaciones hacia varias direcciones. Fíjense que acá emite dendritas en varias direcciones y el axón también. Hay neuronas bipolares, ¿sí? Porque emiten las dendritas en un polo y el axón en otro polo. Después hay neuronas pseudomonopolares, porque emiten una sola prolongación y esa prolongación se bifurca y por un lado quedan las dendritas y por el otro lado el axón. Siempre que decimos pseudo, estamos hablando de que parece que es, pero no. Significa esta palabra que parece que fuese monopolar, pero no es. Emite una sola prolongación, pero después esa prolongación se bifurca. Y así, entonces esta es la clasificación según la cantidad de prolongaciones. Según la longitud del axón, pueden ser Golgi tipo 1 o Golgi de tipo 2. Las Golgi de tipo 1, fíjense que tienen unas prolongaciones muy extensas y las Golgi de tipo 2, prolongaciones mucho más breves. Pero bueno, es una clasificación de acuerdo a la forma, nada más. Van a ver en los libros que muchas veces, en el caso de las neuronas, las ilustraciones que ustedes vean están en tonos marrones, negros o grises. Y es porque teñir las neuronas es bastante difícil. El tipo de tinción que se hace es el tipo de tinción con nitrato de plata, ¿sí? Una tinción argéntica se denomina. Y entonces queda todo teñido de color así marrón o color oscuro. No es el típico color violeta y rosadito que vemos por ahí en los otros tejidos.
Sobre todo el tema no tanto de la neurona, el soma, sino las prolongaciones, ¿no? Cuando uno quiere ver el árbol con todas las dendritas y todo, lo conveniente es utilizar esta tinción, este tipo de tinción argéntica. De hecho, las personas que van descubriendo cómo es esto de las redes neuronales y cómo es que funcionan interactuando entre ellas, son toda una escuela de investigadores que trabajaban con tinción argéntica y que desarrollan este tipo de tinción de tipo Golgi. Don Golgi. Bien, y hasta aquí estamos con las neuronas. Entonces, ¿qué hay que saber de la neurona? Las características fundamentales, que ya seguro que las habían visto ustedes antes, repasar el tema de la sinapsis y esta clasificación según las formas que vimos acá, ¿sí? No mucho más que eso. Lo que sí van a ver de nuevo es el tema de las células de la glía. Estas células de la glía, entonces, son todas las que dan soporte a la neurona. En el caso del sistema nervioso central o glía central, las células se denominan astrocitos, oligodendrocitos, ependimocitos y microglía o microgliocitos. ¿Sí? En el caso de la glía periférica o del sistema nervioso periférico están las células de Schwann y unas células periféricas o células satélite. Depende del autor, le llama células satélites, algunas directamente que cumplen esa función de soporte. Vamos a ir primero por las células del sistema nervioso central. Aquí tenemos a los astrocitos. Fíjense que se llama astrocito porque tiene una forma estrellada, ¿no? Los astrocitos, a ver si vuelvo al dibujito acá, son las que están ahí en celeste. Fíjense que emiten prolongaciones hacia las neuronas y también hacia las células ependimarias. El astrocito es una célula de soporte que lo que hace es darle nutrición y soporte a las neuronas. Como la neurona no tiene manera de hacer eso, tiene esta célula anexa. Fíjense que está unida a estas células ependimarias que forman como una especie de epitelio acá, ¿sí? Una al ladito de la otra, porque los nutrientes pasan por acá, ¿sí? O a veces se encuentran los astrocitos asociados a vasos sanguíneos, a capilares sanguíneos. Entonces llevan siempre todos los nutrientes hacia la neurona. Es la función que tienen los astrocitos. Los oligodendrocitos son los que están formando ahí la vaina de mielina. En el caso del sistema nervioso central, ¿sí? Emite varias prolongaciones y forma parte de la vaina de mielina, a veces en una célula y a veces en más de una célula nerviosa. Entonces, los astrocitos es soporte y nutrición, ¿ok? Los oligodendrocitos son los que generan la vaina de mielina, y la microglía son unas células más pequeñas y con forma estrellada también, estas. En realidad, esas tienen otro origen embriológico. Estas son células que tienen que ver con la defensa, ¿no? Si hay alguna infección, si hay algún agente patógeno, se supone que lo saquen de ahí, porque es un macrófago, básicamente. Esta célula tiene distinto origen porque es del linaje de los macrófagos. Vieron que los macrófagos vienen todos de una línea que se llama monocito macrófago, ¿sí? Y el origen entonces es mesodérmico. Esta viene de otro lado, ¿sí? Es la célula extranjera y no solo se encarga de eliminar algún agente externo, sino que tiene mucho que ver con la remodelación del sistema nervioso. Es decir, si hay alguna célula que muere, se encarga de ir fagocitando esas regiones para que no queden ahí sin ninguna función. Es decir, todo lo que es mantenimiento y remodelación del sistema nervioso tiene que ver con estas células de la microglía.
¿Dónde estábamos? Acá. Entonces, la microglía, origen mesodérmico, porque inclusive junto con otras células que seguramente vieron o vamos a ver en otros tejidos, como los macrófagos o los osteoclastos, es decir, son todas células que se encargan como de fagocitar, pero que tienen todas un mismo origen. Y los ependimocitos forman una especie de epitelio, ¿no? Porque sobre todo en el sistema nervioso central, en las regiones donde hay cavidades, recubren esas cavidades, ¿no? Los ependimocitos. Neuropilo, como les dije, no en todos los autores los nombran, pero son regiones donde las neuronas están como más concentradas, dentro de la sustancia gris. Vemos ahí entonces un corte, ¿no? Como transversal de un axón mielínico, que en realidad la vaina de mielina son como varias vueltas, ¿no? Es como que se va enrollando esta estructura que forma parte del citoplasma de la célula del oligodendrocito y va formando la vaina de mielina, pero cada uno de estas líneas que se forman acá es una vueltita, digamos, de ese citoplasma que está como aplastado y rodeando al axón. Axolema, dice ahí, acá. Acá hará referencia a eso de axolema. Sí, es la membrana. Vieron que hay autores que en lugar de membrana plasmática del axón ponen axolema. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, está sarcolema, por ejemplo, en el caso del músculo? Es como que utilizan un prefijo y lema es siempre membrana plasmática. Les remarco estas palabras porque por ahí cuando leen algún texto pueden llegar a aparecer, depende del autor. Algunos directamente dicen la membrana plasmática del axón, pero hay otros que le ponen ese nombre, pero es básicamente lo mismo. Acá está la organización de los axones en los nervios. Fíjense cómo quedan los axones y alrededor y manteniendo todo el haz de axones, hay tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, los nervios se forman por muchos axones todos juntos, pero lo que los sostiene así todos juntos es tejido conectivo. Y depende de la región, pero puede ser tejido conectivo denso. No es una especialización del tejido conectivo. Es tejido conectivo, así como lo vieron siempre, con fibroblastos y con muchas fibras. El tejido conectivo aparece haciendo de unión entre estructuras. Siempre lo vas a ver al tejido conectivo en el, no sé, por decirte, en el sistema cardiovascular, en un montón de regiones, en el sistema respiratorio, en un montón de regiones, porque siempre hace como de unión entre estructuras. Es tejido conectivo, ¿sí? Pero ninguna especialización a lo que voy. No, no sería laxo, no. Pero van a ver en la segunda parte que empezamos a ver después del parcial, a donde ya vemos estructuras de órganos y eso, siempre tejido conectivo. Y hay regiones que claro, es más laxo y hay otras regiones que es más denso, y ni siquiera es que está delimitado una cosa con la otra. Hay veces que hay una región que es como más blandito, más suelto, y esa región es laxa, y hay otras regiones que requiere como más rigidez y es denso. Sí. Bien, la barrera hematoencefálica es otro término que aparecía ahí como que lo íbamos a revisar. La barrera hematoencefálica es una barrera que se establece entre los capilares sanguíneos y el sistema nervioso, ¿no?
vamos a ver entonces que hay como una especie de barrera extra entre el sistema circulatorio y el sistema nervioso. ¿Por qué? Para evitar que algunos elementos que van por la circulación ingresen al sistema nervioso. Vimos acá que el sistema nervioso es como fundamental para nosotros y entonces está como aislado del resto, ¿no? Van a ver entonces que cuando hay un vaso sanguíneo, ¿sí? Que en este caso sería un capilar, no hemos visto todavía la estructura de los capilares, pero esto es un capilar sanguíneo. Rodeando ese capilar sanguíneo tenemos pies de los astrocitos. ¿Se acuerdan que los astrocitos emiten prolongaciones, ¿sí? Y forman esos pies o pies chupadores, dicen algunos autores. Y que forman una especie de barrera, ¿no? Quedan uno muy al ladito del otro. Fíjense que las uniones celulares también de las células de los capilares están muy juntitas, pero eso es para evitar que pasen, no sé, por ejemplo, alguna bacteria o algo al sistema nervioso central. Tiene sus pros y sus contras de esta cuestión, porque así como no ingresa ninguna bacteria o virus, en teoría no debería, al sistema nervioso, tampoco hay muchas medicaciones que no logran ingresar al sistema nervioso. ¿Sí? Algunas medicaciones que son de estructura química muy grande, por ejemplo, no logran atravesar esa barrera hematoencefálica. Pero sí, claramente, algunas partículas que son más pequeñas pueden difundir libremente, como por ejemplo iones o algún tipo de sustancia pequeña puede atravesar esa barrera hematoencefálica. De hecho, algunas cuestiones como algunas drogas de consumo que tienen una estructura muy pequeña pueden atravesar la barrera hematoencefálica y es por eso que tienen su efecto en el sistema nervioso, ¿no? Pero fíjense entonces que esta barrera está constituida por el endotelio o las células que forman la parte interior del capilar sanguíneo. Después está la lámina basal del capilar sanguíneo, células a veces que envuelven a los capilares sanguíneos que se llaman pericitos, ¿sí? Y también los pies de los astrocitos. Es decir, todas esas capas debería pasar una determinada molécula o una determinada sustancia para llegar al sistema nervioso central, ¿sí? Y a eso se le denomina barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto? Acá hay neuronas, hay distintas neuronas vistas desde distintos ángulos, ¿no? En este corte, pero fíjense que con este tipo de tinción no sé si se ven tan bien las prolongaciones. No se ven casi nada, lo que vemos más que nada son núcleos, ¿no? Fíjense que hay neuronas ahí muy grandes, pero no vemos ese núcleo que aparecía por ahí como en otras ilustraciones, a donde se ve el núcleo claro con el nucleolo prominente. Acá sí se ve un poco mejor, el núcleo bien clarito y el nucleolo bien fuerte, así como una especie de ojito, ¿no? Pero este es un tipo de tinción diferente. Esta es la tinción que yo les mencionaba antes, que es una tinción con nitrato de plata, y ahí sí se notan bien todas estas estructuras que estábamos diciendo antes, tanto las prolongaciones como el núcleo y el nucleolo. Tinción de Cajal. Esta es la misma gente que descubrió el aparato de Golgi también, por eso tienen los mismos nombres, son todos personas que se dedicaron a la investigación y que desarrollaron un tipo de tinción especial que les permitió poner en evidencia todas esas estructuras. Entonces siempre van a ver Ramón y Cajal, Golgi, Nissl, todos esos repetidos en algunas estructuras, como homenaje a la investigación que hicieron, ¿sí? Entonces este tipo de tinción, la verdad es que nada que ver con la otra viene divina en un frasquito y metes adentro el vidrio y no pasa nada. La tinción con nitrato de plata, si te llega a caer una mancha en el piso, no la sacas nunca más.
Queda. ¿Saben cuál es también con plata? Uno que viene como para sacar las verrugas. ¿Saben cuál es? ¿Lo han visto alguna vez? Te pones y supuestamente te saca las verrugas, pero el manchón no se va con nada. Si te pasás mucho, sonaste. Eso te queda durante un tiempo largo hasta que se descama la piel y si no, te queda ahí el manchón. Bueno, es el mismo estilo así, nada más que líquido. Bien, yo creo que eso es todo, chicos. Vieron que de tejido nervioso no es muy complicado, entonces hay que estudiarse lo de las neuronas, lo de la neuroglía y lo de las barreras hematoencefálicas, ¿sí? Acá yo no sé si puse lo de las células de Schwann. Bueno, las células de Schwann hacen lo mismo que los oligodendrocitos, pero en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y en el sistema periférico, en lugar de haber astrocitos y ependimocitos, están las células satélite o células periféricas, ¿sí? Pero esa es la única diferencia. Entonces, si ustedes van al capítulo, por ejemplo, del ROS, van a ver que es extensísimo con este tema, pero hay muchos detalles que nosotros no llegamos a ver acá, así que enfóquense en lo que hemos visto en esta clase. Uh-huh. Uh-huh. ¿No estaba? No, si no pongo otro capítulo de otro libro, pero debería estar. Uh-huh. Me voy a fijar. Me voy a fijar. Bueno, gracias por el dato. Capaz que le llama de otra manera también, ¿viste? Esa es la cuestión. ¿Qué? Sí, uh-huh. Sí, el ROS está muy extenso. Capaz que pongo otro capítulo de otro libro, pero no les garantizo que va a ser menos, digamos. A lo que voy, y ya que estoy, engancho con Embrio, porque me siguen preguntando de a dónde estudian Embrio. Y porque es difícil, porque es extenso y son varios capítulos, pero la cuestión es que no puedo decirles que no estudien todos esos capítulos, porque si alguien no vino a la teoría y no sabe lo que vimos en la teoría, capaz que no sabe en qué hicimos foco acá, ¿no? Pero ustedes pueden utilizar el PowerPoint para ir guiándose de los principales eventos que hemos estado viendo. No es todo lo de biología, porque, por ejemplo, todo lo que es anatomía del embrión nosotros no lo vimos, sino que vimos los principales eventos hasta la cuarta semana. Y después, otra cosa importante que vimos fue las etapas, ¿no? Etapa preembrionaria, embrionaria y fetal, y la fecundación, ¿sí? Eso es lo que vimos. Entonces, sí, ajá, 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 ajá. Sí, sí, sí. Vos decís, claro, no. Al tubo neural, claro, claro. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. La verdad que explicar lo que pasa con la notocorda, a mí, chicos, les reconozco, en 2 clases de 1 hora es un montón, porque para mí la notocorda ya merita una clase entera. Pero bueno, tampoco podemos, porque es como la generalidad de embriología, es decir, cuáles son los eventos fundamentales y ya está. De todos modos, claro, cuando uno se pone a leer, vos ya decís, bueno, ya que lo leo, yo necesito saber de qué se trata. Y eso está re bien. Fíjense entonces que hay algunos libros que son más gráficos que otros y hay veces que si ves videos te das cuenta al toque y hay veces que si ves videos suma más confusión, suma más confusión. No sé, ¿lo explico acá? Uh-huh.
Claro, 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 porque es una cosa seguida de la otra. Ujú. Ajá. Eh, eh, vos podés simular y pasar el tema de la notocorda, porque que vos me digas que sepas que la notocorda aparece en la tercera semana, me da la pauta de que algo leíste, digamos. No sé si todos los que estamos acá en esta clase recordábamos que la notocorda aparece en la tercera semana, ¿no? Y que genera algo con la inducción del tubo neural. Eso ya es algo, ¿viste? Así que fíjense en los eventos generales. De todos modos, lo del tema de la notocorda se ve que es un tema crucial que a pocos les ha quedado claro. Hay esa cuestión entre la tercera y la cuarta semana, donde se producen tantos cambios y que pasa de ser una estructura plana a una estructura cilíndrica, que para colmo aparecen todos los órganos y todo eso, la verdad que es un montonazo. Pero bueno, lastimosamente toca así. A ver si tiene tinta. Esto explico lo de la notocorda. Capaz que sí. Bueno, entonces estamos en tercera semana, ¿no? Tercera semana, que se ha formado el mesodermo mediante la gastrulación y todo eso. Bueno, entonces, esto que ella menciona es como una especie de varilla rígida que se forma en la región media del mesodermo en la tercera semana. Son células que se ponen todas muy juntitas y forman esta varilla muy rígida. Ahora, esa notocorda cumple una función fundamental en la aparición del sistema nervioso. ¿Por qué? Bueno, esto es ectodermo, esto es el mesodermo y esto es el endodermo. ¿Sí? La notocorda lo que va a hacer, vamos a dibujarla más chiquitita porque no era la verdad, emite señales, ¿no? Hacia el ectodermo que está arriba o que está por encima de la notocorda. Emite señales y ¿se acuerdan que habíamos hablado de señalización celular, etcétera? Que hay veces que estructuras emiten señales y hay otras estructuras que son capaces de responder a esas señales. Lo que sucede con este ectodermo es que responde formando una especie de evaginación, como que se acomoda y forma así, ¿no? Se va formando esta evaginación, ¿sí? Después, esa evaginación continúa profundizándose, ¿no? En lugar de ser así, ya va siendo medio así. Y después de eso, directamente esa evaginación se cierra sobre sí misma y forma un tubo, que es el tubo neural. ¿Sí? Entonces, el tubo neural es un tubo que se forma del ectodermo, pero queda metido en la región subyacente, en el mesodermo, porque esto acá cuando se mueve y todo queda como metido acá, ¿no? Entonces, nada, eso es la inducción o la famosa neurulación. Ese tubo que se va formando, que yo ahora lo dibujé como visto, ¿no? Cortado así transversal, es un tubo que se va cerrando de a poco, ¿no? Se cierra primero la región media, ¿sí? Y después se van cerrando la región cefálica y caudal. A esas regiones cefálicas y caudales que quedan todavía abiertas al comienzo se les llama neuroporo, neuroporo anterior, neuroporo posterior. Si ese neuroporo no se cierra durante el cierre del tubo neural, por ejemplo, el neuroporo anterior o cefálico no se cierra, vamos a tener un embrión que va a tener una anencefalia, por ejemplo. No se le va a formar la parte del sistema nervioso central del cerebro, ¿sí? Si no se cierra el neuroporo de la parte caudal, vamos a tener una espina bífida, capaz, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede o por qué es tan importante la formación del tubo neural. Claro, esa evaginación vos vas a ver en la ilustración que primero está así. No, primero aparece como así, re leve. Después aparece así.
y después aparece así directamente, y después ves la línea con el neuroporo abajo, con el tubo neural. Más o menos la misma idea de cuando se forma una glándula, ¿se acuerdan? Las glándulas que vienen del epitelio es lo mismo, porque esto es un epitelio neural que se forma, ¿sí? Y todos después los precursores estos si ustedes leen después con más terminología, que yo no los quiero complicar tanto, pero les va a decir que, por ejemplo, todas las neuronas y componentes del sistema nervioso vienen de ese epitelio neural, ¿no? Que es así como células todas juntitas. Después hay otros componentes que se forman acá al costado, que son las crestas neurales, que esas tienen gran capacidad de migración y que también forman no solo componentes del sistema nervioso, sino que también otros componentes del cuerpo, porque migran un montón. Inclusive los melanocitos de la piel y eso vienen de las crestas neurales. Pero bueno, eso ya es. Sí. No, es esa idea. Chicos, me dicen la hora. ¿Es acá? No veo nada. Ah, un montón. Tengo un montón de tiempo. Ah, ya aparece. No veo nada yo. Antes de que se vaya. Sí. Ajá. No, ¿a cuál? No, no, no. No, o sea, aparece la notocorda y fíjate, yo acá no lo marqué, pero al costado aparecen otras estructuras mesodérmicas. Sí, sí, aparecen los de los somitas, la región, todo eso aparece al mismo tiempo en la tercera semana, que son todos, digamos, precursores de todos los tejidos, básicamente, de las vértebras, de los músculos, de los huesos, de todo. Así que sí, pero bueno, yo a lo que voy es que no se compliquen tanto con el tema del origen, porque entiendo que es muchísimo. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los músculos? Los músculos vienen del somita, de la región del miotoma de los somitas. No, o sea, mi idea es que ustedes se acuerden que los músculos vienen del mesodermo, nada más, ¿sí? Más que nada enfóquense en los eventos, ¿sí? Porque los otros son muchas palabras, que bueno, es un montón para ver todo junto ahora. Bueno, antes de que se me dispersen o que se vaya gente del Meet, quiero hacer algunas aclaraciones con respecto al parcial. Ya de todos modos esto va a aparecer escrito en el campus, pero para calmar un poco la ansiedad. El examen entonces es viernes que viene. Vamos a empezar a partir de las 15:30. La primera comisión, si quiere estar 5 o 10 minutitos antes, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos pocas aulas. Vieron que las aulas los viernes están ocupadas. Ustedes mismos tienen clase los viernes también, a las 5 creo. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que vayan rindiendo primero la comisión 1 y 2, después la comisión 3 y 4. Supónganse que empiezan a las 3:30 la comisión 1 y 2 y después comisión 3 y 4 un rato después. Y así sucesivamente hasta que terminen todos. Es lo único que podemos hacer porque tenemos poco espacio. Hay una interrupción porque ustedes tienen clase a las 5. ¿Tienen todos clase a las 5? ¿Sí? Bueno, pero a partir de las 6 rinden todas las comisiones que faltan. Va a haber algunas comisiones, tipo las comisiones 6, 7, 8, 9, que van a rendir como a las 6 de la tarde después que termina la otra clase, digamos. ¿Sí? Pero bueno, es lo que pudimos resolver teniendo en cuenta que no tenemos muchas aulas, que vengan así, de a poquitos. Así que ese día, por favor, bueno, mismas indicaciones que capaz les hace todo el mundo, traer por favor el DNI, traer virome, no se puede entrar con celulares, al que encuentren alguna ocasión sospechosa, bueno, nada, se le sacará la hoja, etcétera. ¿Cómo? ¿En hoja? No, 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 en hoja. Así que no es necesario que traigan ningún dispositivo de nada, en teoría. Y después, ¿qué más? En cuanto a la cantidad de preguntas, van entre 30 y 40. Ahora que esté el tema de las aulas y todo, tiene más pinta de que sean 30, porque o sea, van a tener que salir unos y entrar otros así medio rapidito, y si el examen es extenso, vamos a estar acá hasta las 10 de la noche, ¿no? Entonces, bueno,
Y el tiempo, 1 minuto por pregunta, de opción múltiple. ¿Cómo? No. No, porque como son, y después no, nosotros nos llevamos todo, corregimos tranquilamente en nuestra casa con el mate, para no equivocarnos ni ninguna cosa. No. Yo soy medio quisquillosa con eso, Nelson también. A veces él corrige un examen y yo después lo vuelvo a corregir y al revés. Bueno, así toca. No va a haber grilla de nada porque no todas las comisiones van a tener el mismo examen. Va a haber una grilla para que nosotros podamos corregir, pero no se las vamos a compartir porque ya nos pasó la otra vez que nos equivocamos, armó un despelote. No. En el campus al otro día. Después, ¿qué más? Bueno, el recuperatorio, como habrán visto, es el viernes siguiente. Mismo, se supone que más o menos misma organización y nosotros estamos esperanzados que va a venir re poca gente al recuperatorio. Pero bueno, no sabemos. ¿Qué más? ¿Qué? Sí. ¿De qué cosa? Ajá. Sí. Sí, todos los temas que vamos dando hasta acá entran todos, chicos, lo siento. Bueno, ¿qué decirles? No, sí. Sí, no, una opción correcta. Y nada de A y B son correctas, eso no, tampoco. No. No, después hasta yo me confundo, no nos da la cabeza para eso, chicos, es muy sofisticado. ¿Qué más? No sé, bueno, eso. Nos pueden preguntar lo que necesiten en estos días, pero claro, traten de que sea ahora, en estos días, no se extiendan tanto porque bueno, y no hay prácticos esta semana como para poder consultar, así que bueno. Chicos, yo me quedo un rato. Si alguien necesita preguntar, tanto los que gente que está como en Meet o ustedes que están acá, si quieren que revisemos algo, me dicen, yo todavía me quedo. Adiós. Chicos, ¿firmaron asistencia? Ah,